Aleluya. Bendito sea Dios. Le saluda a su hermano y evangelista Ángel Leiva desde la República Dominicana para el mundo. Gloria al nombre del Señor. En esta maravillosa hora, quiero estar bendiciendo a cada uno de los pastores, ministros, evangelistas, profetas, oradores, misioneros, mujeres, hombres y mujeres que no han doblegado su rodilla ante ningún Dios pagano, ante ningún Dios ajeno, ante ningún Dios Baal. Bendito sea el nombre del Señor. En esta maravillosa hora vamos a estar predicando bajo el tema, gloria al nombre del Señor, el valor de la paciencia. Mi alma adora aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Me pueden acompañar a buscar en el libro de Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 7 hasta el 11, vamos a leer. Este es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Se encuentra después de Hebreo, Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11, dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana, que llega hasta el día. Tened también vosotros paciencia y afirmad pues vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no quejéis uno contra otro, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermano mío, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en contra, en contra del Señor. He aquí tenemos por un aventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Vamos a hablar del valor de la paciencia. Este mensaje está marcado como el 1829. Es algo que a la gente no le gusta mucho. Hay mucha gente que no le gusta que le hablen de paciencia, mucho menos tener paciencia. La vida, yo no sé si usted se ha detenido a pensar, si no lo ha visto yo antes, hágalo a partir de ahora, como para que usted vea cómo la vida ha ido cambiando. La gente dijo que con la pandemia aquella, el mundo iba a cambiar y el mundo vive cambiando. Por ejemplo, el ascenso de velocidad. Porque la gente no quiere esperar. Comenzamos caminando a pie. Nos encontramos que lo hacíamos muy despacio. Luego inventamos dominar al caballo para que nos lleve, al burro, al camello, y entonces nos movíamos con más rapidez porque necesitábamos avanzar. Luego llega el tiempo y estamos hablando de alrededor de 4 o 5 mil años antes de nosotros. El caso del sumerio, cuando descubren, ¿qué inventó? La rueda. Parece que esto no fue una gran cosa, pero cuántas cosas se han montado sobre la rueda y cuántas cosas se han logrado. No hubiera carro, no hubiera coche, no hubiera nada de eso si no hubiera rueda. Entonces inventaron la rueda, inventaron los carros. Nosotros le llamamos coche muchas veces, tirado por animales. Todo esto para caminar más rápido, porque necesitaban ahorrar tiempo. Pero más adelante, siglos después, vinieron los que inventaron la fuerza automotriz. Y a esa rueda
Le pusieron una pequeña carrocería, 4 ruedas y un motor. Y ahora ya no es de acuerdo a la velocidad del caballo, sino del motor. Vino el barco, el carro, el motor, vino el tren. Luego, no conforme con eso, vino el avión. Y ahora no caminamos ni corramos, ahora volamos. Porque no tenemos tiempo y hay que ahorrar el tiempo. Hay que acortar distancia. Se ha, se ha escuchado con mucha, se ha escuchado con muchas veces que el tiempo es oro. A veces el tiempo vale más que el oro. Por ejemplo, no tenemos solamente la movilidad que estamos manifestando. Estamos manifestando en nuestros desesperos, la comida, la cocina, el microondas. Inventamos el microondas para cocinar la comida rápida. Pero también en las empresas se automatiza la automatización de la maquinaria. Oh, gloria. Aleluya. 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 La máquina trabaja mucho más rápido y no se cansan que nosotros. Todo apunta a que no podemos esperar. No podemos esperar. La gente lo quiere todo ya, al instante. Hoy la paciencia no existe. Todo es rápido. Comida rápida. Dinero rápido. Es un gancho. Eso es un gancho, eso es dinero rápido. Porque mucha gente quiere llegar a rico joven. Siempre le he dicho a la muchacha, cuando llegan a cuando llegan a esos galanes que disponen de fortuna, 20 25, 24, que llega una fortuna que no la pueden calcular, ahí hay problema. A menos que no sean del papá, ahí hay problema. Porque el tiempo no le da para ver acumulado por inteligente que sea. El tiempo no le da para ver acumulado fortuna. Al menos que haga un golpe de suerte instantáneo. Pero la gente quiere dinero rápido, por eso las drogas han tenido tanto éxito. Porque la gente busca dinero rápido, todo rápido, no tenemos tiempo para nada. Sabe que muchos, por haber querido llegar tan pronto, no han llegado. Se han quedado en el camino. En estos versículos que hemos leído, del 7 al 11, 4 versículos, la palabra paciencia está 5 veces. 5 veces en diferentes aplicaciones está la palabra paciencia. Y nosotros tenemos que hacer un ejercicio y pensar un poquito acerca de qué entendemos por paciencia, cómo podemos definir paciencia. Hubo un sabio campesino que dijo que la palabra paciencia era una palabra compuesta de 2 palabras, paz y ciencia. Ciencia con paz. Pero eso es una forma de ver la vida. Pero paciencia es una virtud. En primer lugar, es una virtud que nos permite esperar y mantener el control sin protestar. Usted está esperando una guagua el metro y el metro quedó de llegar en 5 minutos y van 15. Usted está ahí porque no se puede ir. Tiene que esperarlo. Porque usted está, se come las uñas. Eso no es paciencia, está con unos nervios. No, paciencia es esperar con control de la situación. Sin protestar. Porque algunos comienzan a echar chipa, echar maldiciones. ¿Qué es lo que les pasa a este bendito guagüero, este bendito tacito? Que si no sé lo que lo vota y comienzan a pelear contra ellos mismos. Entonces paciencia es la virtud que nos permite esperar y mantener el control. Tranquilo.
Eso es una definición de paciencia. Otra definición de paciencia es capacidad para soportar dificultades hasta lograr un objetivo. Voy a subir el pico que si o cuando. Lo subo en 2 horas y van 5 y no he subido. Entonces enfrento las dificultades hasta alcanzar el objetivo propuesto. Sin desesperarme, sin maldecir, sin pelear, eso también es paciencia. Paciencia también es constancia. La paciencia es constancia porque se opone al mal y a pesar de sufrir, no deja de dominar por él. No deja de hacer lo que tiene que hacer. Es una constancia que se opone al mal. ¿Qué debo hacer ahora? Debo dejar esto porque no me dio resultado cuando estoy convencido que es lo que me corresponde. O sea, cuando uno ve que el mal o la maldad o la contrariedad te tratan de ahogar sabiendo uno que está lo correcto, el diablo le dice, deja eso. Haga lo mismo que hacen los otros. Pelea, insulta, reclama. No, no, paciencia y constancia, opuesta al mal. Y a pesar de sufrir, no nos dejamos dominar por el sufrimiento ni por la desesperación. Decía el gran Aristóteles que paciencia es la virtud que nos permite el equilibrio entre emociones extremas. Otra definición es virtud de saber sufrir y tolerar situaciones contrarias con fortaleza y sin lamento. Y de eso sabía mucho los espartanos. Aquellos soldados espartanos eran muy diestros en ese tipo de paciencia. Y paciencia en el cristiano no es pasividad ante el sufrimiento. A veces lo definen como una resignación. Como no tengo nada que hacer, aguanto. O sea, paciencia no es aguantar. No es que yo me resigno al mal. No es que yo decidí aguantar cajeta porque no tengo alternativa. No. Para el cristiano, paciencia es 3 cosas por lo menos. Es confianza. La confianza como producto del conocimiento y experiencia con Dios. Repito, confianza como producto del conocimiento y de experiencia con Dios. Ya yo conozco un poquito a Dios. Como dijo el cantor, cuando Dios guarda silencio, es porque está trabajando. Aleluya. Pero eso lo sabe el que conoce a Dios. Eso lo sabe el que ha tenido algún tipo de experiencia con Dios. Usted dice, de peor que esta me ha sacado Dios. ¿Por qué me voy a desesperar? Para el cristiano eso es paciencia. No es que un tonto que aguanta golpe. No. Es que sabe que detrás de ahí hay un Dios. ¿Y por qué voy a pelear y a resolver yo si yo sé que alguien más poderoso que yo lo vas a hacer? Usted tiene un impertinente como esposo, o como una esposa, como vecina, como vecino, o familia, y usted no puede con él. ¿Qué va a hacer con él? ¿Meterlo preso? ¿Mandarlo a matar? No. Ore y espere. Y como usted conoce a Dios, usted aguanta un poco, porque usted sabe que lo que viene atrás es mejor. Eso es paciencia para el cristiano. Otra definición de paciencia para el cristiano es fortaleza. Para aceptar con serenidad el dolor y la prueba
como parte del proceso. Porque uno sabe que cuando está pasando por una prueba y le sirve a Dios, cuando uno ve que uno está pasando por momentos difíciles, pero uno le sirve a Dios, uno, uno descubre, uno conoce que se trata de un proceso, que lo están poliendo, que lo están arreglando, apretando. Bendito sea el nombre del Señor. Eso como los ebanitas que trabajan con madera. Agarran ese pedazo de, de roble, madera medio torcido, pero a base de cepillo, serrucho, polidores y un sinnúmero de instrumentos, le va quitando las irregularidades. Y cuando termina su trabajo, hace un tremendo mueble. Y uno le dice, eso tú lo sacaste de aquello. Pero antes del mueble de ellos, precioso y caro, era un tronco que nadie le hacía caso. Y así es el Señor. Él nos agarra a nosotros en la vida, en el campo de la vida. Nos agarra vuelto un disparate, torcido por toda parte, con totuma y con perseverancia, con irregularidad, con defecto. Entonces Dios comienza un proceso de aclimatación, de cotejo, y le quita y le pone, le quita y le pone, y endereza aquí, y rompe aquí. Y mientras usted está en ese proceso, aleluya, necesita fortaleza para aguantar, porque usted sabe que después de ese proceso viene la gloria. Lamentablemente hay muchos que en el proceso fracasan, no aguantan el proceso. Pero nosotros lo recibimos como parte del proceso. Y si usted pone a hacer un estudio, todos los cristianos hemos pasado por cosas de esas, todo. Y el que no ha pasado o le está por llegar o no es cristiano. Así de fácil, de sencillo. Y en tercer lugar, para el cristiano, paciencia es entender que su ausencia a errores nos lleva a errores irreparables. Nosotros tenemos que entender que la falta de paciencia nos puede conducir a cometer errores irreparables. Usted tiene, todo el que tiene hijos ha tenido algún hijo necio. Hay mujeres que a veces cogen la cuerda con los hijos, se enojan. Mientras hay madres que lo saben manejar con cariño, con amor y con paciencia. Esperan que el muchacho vaya creciendo y se arregle. Pero hay otra que no, hay otra que pierden la paciencia y cogen el zapato y se lo tiran. Y a veces el zapato está con... Y el diablo agarra el zapato y lo voltea para que sea el taco que le dé la cabeza. Y hay madres que han matado a su hijo por un arrebato de impaciencia. Entonces, la ausencia de paciencia nos lleva a cometer errores grandes. Hay personas que han matado a otra persona, a veces en el tránsito, porque han perdido la paciencia. No, es que yo pierdo la paciencia. No la puede perder, porque después es peor. La Biblia habla de la paciencia en 5 de Gálatas como uno de los frutos del Espíritu. En otras palabras, la paciencia es algo con lo que Dios nos premia. Y el valor de la paciencia no tiene número. ¿Cuánto vale un jarro de paciencia? Hay gente que necesita quintales de paciencia, furgones, porque hay gente que no conoce la paciencia. Y hay gente que están en la cárcel por falta de paciencia. Hay otros que están pobres por falta de paciencia. Hay otros que están enfermos
por falta de paciencia, pero es irremediable porque ya el problema llegó y no da hacia atrás. En la Biblia hay ejemplos, muchos ejemplos. Uno de los más mencionados es Job. Frente a la adversidad del capítulo 1:21, dice él cuando le llegan todas las informaciones catastróficas de que a cualquiera lo vuelven loco, o se pega un tiro o se ahorca, y dice, ¿para qué quiero la vida? Cuando, cuando ya con años de trabajo, de haber soportado situaciones para ganar una posición social o una posición económica, de repente lo pierde en cuestión de horas. Y usted ve como el emporio se devorona, fracasa como que si fuera un terremoto, se derrumba todo. Pierde los hijos, pierde los ganados, pierde la tienda, pierde la esposa, pierde todo. Y cuando ve que todo va quedando en nada, entonces él se destapa con el versículo 21 del capítulo 1. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. ¿Usted cree que un ignorante dice eso? Deseo, decía ahorita que la cuestión de la paciencia para el cristiano es una cuestión de conocimiento y confianza. Si Job no conoce a Jehová, no dice eso. Pero él sabía que detrás de esa desgracia estaba la gloria de Dios. Entonces, el hombre o la mujer que tiene paciencia soporta con entusiasmo, tranquilo, con fortaleza, todos los inventos y todos los ataques del mundo. Desnudo, salí del vientre de mi madre, todos salimos desnudos. Esto quiere dejar dicho que vivimos sin nada. Esto quiere decir que hasta el pincho que tiene la mujer puesto en la cabeza es ganancia. Porque vinimos sin nada de nada. Todo lo que hemos conseguido se lo debemos a la gracia de Dios. Alguien dirá, no, fue mi trabajo, ajá, ¿quién te dio la oportunidad? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la fuerza para que haga dinero? Entonces cuando terminamos el recorrido, terminamos en Dios. Pero Dios, Job supo, yo salí desnudo, todo lo que he acumulado, todo lo que he conseguido, lo encontré aquí. Y cuando me vaya, me voy desnudo también. Y aunque me vaya con ropa, la ropa se pudre y yo sigo. Entonces todo lo que tengo, Jehová me lo dio. Y si Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Hay que tener un conocimiento muy profundo de Dios para uno expresarse de esa manera y esa seguridad. Por eso que necesitamos conocer a Dios. Porque hermano, hay situaciones en la vida que vuelven loco a cualquiera. Miren los casos que han pasado con... eh, ah, ay, Dios mío. Mire, hay situaciones que se presentan en la vida diaria. Uno termina hasta loco. Si uno no conoce a Dios, uno hace cualquier disparate. Pero cuando uno conoce a Dios, sabe que Dios es soberano. Y Dios puede hacer y permitir con propósito definido, porque Dios tiene propósito en todo lo que hace. Otro ejemplo está en el caso de David. A David van, un profeta, del cual nadie dudaba, con un cuerno de aceite, y lo unge. Dentro de sus 8 hermanos, el último, el más pequeño, el olvidado, el que estaba en el campo atendiendo las ovejas, el papá ni lo tenía en cuenta. Lo mandan a buscar al profeta.
Dice, este es el hombre que Dios elige como rey de Israel. Ok. ¿Y cuántas cosas pasaron de ahí hasta que se puso en el trono él? Mm. Ah, aleluya. Oh, gloria. Después, oiga, no fue una elección que hicieron, de que fue Dios que lo posicionó ahí. Pero ¿qué hizo David después que lo ungieron como rey? Se fue al campo a atender ovejas. Siguió su trayecto, su trabajo normal, atendiendo a sus ovejas, buscando el pasto. Y cualquiera dice, pero ¿y entonces? Y problemas y dificultades y obstáculos, el rey que hay arriba, Dios lo lleva al palacio para que vaya instruyéndose en el manejo de la cosa pública. Y el rey se la coge con él, le tiró la lanza y casi lo mata. Como dos en tres ocasiones, porque ya el rey estaba ungido como rey. ¿Y por qué no se desesperó y arrebató el reino? Esto es mío, me lo dio Jehová. El mismo que había ungido a Saúl fue el que ungió a David. Y el último es el que gana. Porque si Dios ungió a David después de Saúl, es porque el de Saúl ya no valía. Pero David sabía eso. ¿Y qué hizo David? Versículo 1 del capítulo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. O sea, cuando este hombre tiene esa calidad de paciencia, es porque hay una experiencia, un conocimiento de Dios. Es muy difícil tener paciencia sin conocer a Dios. Y es muy difícil vivir la vida en paz si no hay paciencia. Porque usted cualquier cosa lo pone loco. Entonces David supo esperar, porque él sabía que en quien lo había ungido había sido Dios y que Dios no se anda equivocando. Era cuestión de esperar su turno, que es lo que a la mayoría de la gente no le gusta. Por eso se hacen los entaponamientos en el tránsito. Por eso hay muchos accidentes, porque la gente no quiere esperar. Se quiere ir delante, ve un huequito y ¡buf! Se mete por ahí. Y le corta el paso al que viene en todo su derecho. Y este fue una trifulca por falta de paciencia. La gente no quiere manejar la paciencia. Cristo, en el capítulo 21, 19 de Lucas, cuando está hablando de la calamidad de los últimos tiempos, que son parte de este tiempo, cuando muchas maldades, muchos crímenes, muchos robos, muchas cosas malas, muchas injusticias se iban a multiplicar. Cristo dio un consejito en ese versículo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El que ve la delincuencia, el que ve la violencia en la calle y en toda parte, las injusticias, el que ve los abusos, el que ve el engaño, el que ve la mentira como florece, en este tiempo se desespera y quiere romper y acabar con todo. Entonces el Señor dice, sin odiar la realidad que tenemos, no podemos resolver los problemas del mundo. Yo no puedo salir a resolver el problema de Haití, ni de República Dominicana, ni de Cuba, ni de Venezuela. Yo no puedo resolver el problema ni siquiera a una familia. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para sobrevivir y no perder también mi arma? Porque hay quienes, tratando de resolver el problema, no lo resuelven y pierden su arma. Lo pierden todo. Entonces el Señor dice, con vuestra paciencia, ganaréis vuestras armas. En ese tiempo terrible, cuando nadie tiene control de sí mismo, el Señor nos manda a modificar nuestro carácter. No porque yo soy así, no, tú no eres así. Tú puedes cambiar eso.
con la paciencia. Es la única arma que nos garantiza a nosotros ganar nuestras almas en este tiempo. En Hebreos 10:36 habla de la paciencia como perseverancia. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. O sea, hay tres cosas aquí en este versículo: paciencia, voluntad de Dios y promesa. Es necesario la paciencia, ¿para qué? Para que habiendo hecho de hacer la voluntad de Dios, Dios me ha prometido algo. A cada uno Dios le pudo haber prometido algo, pero a todos no ha prometido algo. Él no ha hecho una promesa global, salvación eterna, vida eterna y demás. Pero ¿qué pasa? Dice el apóstol que yo necesito paciencia para, después de hacer la voluntad de Dios, obtener la promesa. O sea, no basta con hacer la voluntad de Dios si no tengo paciencia. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la voluntad de Dios 5, 10 años y después pierdo la paciencia y daño todo lo que hice. Entonces yo tengo que tener paciencia, hacer la voluntad de Dios para alcanzar la promesa. Todo, aunque no la practiquemos, todos conocemos la voluntad de Dios. Todos los amigos y hermanos que me escuchan están conscientes de qué quiere Dios con ellos. Saben que la vida que están llevando es buena o es mala delante de Dios. Ahora, después de usted conocer la voluntad de Dios y usted sabe lo que Dios quiere y usted está practicando la voluntad de Dios, si no tiene paciencia lo pierde. Porque usted dice, estoy cansado de esperar. Dios me dijo que me iba a dar mi casa. Pero hace 15 años que me lo dijo. Y ya fulano que no soñaba en eso, ya la tiene. Y yo estoy sirviéndole a Dios. Y yo estoy agradando a Dios. Y yo no ofendo a Dios. Entonces es necesario, además de hacer la voluntad de Dios, tener paciencia para alcanzar la promesa, para obtener la promesa. Y dice en el versículo 1, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay gente que se cansa. Tengo tantos años en el Evangelio. A muchas mujeres le ha pasado esto. Se convierten. Y la gente le dice, mira, dice la Biblia, que tú entregas tu vida a Cristo y tú y tu casa serán salvos. Y usted se convierte y tiene un esposo borrachón, maltratador, incrédulo, soberbio. Y usted está creyendo que se va a convertir al otro día. Y usted está orando y está buscando de Dios. Y está haciendo la voluntad de Dios. Usted está creyéndole a Dios. Usted dice, pero ya yo estoy cansada de ayunar, de orar, de comportarme correctamente. Entonces dice la Biblia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice cuántos kilómetros tiene la carrera. Aleluya. Wow. La tenemos por delante la carrera. Hay gente que se convierte en hoy y el año que entra, toda su familia cree que reciba a Cristo. Yo he conocido casos que mujeres que se han conocido, que mujeres que se han convertido y a los 25 años se han convertido en su esposo, cuando ya estaba a punto de zumbarlo. Esto no se arregla con nada. Es necesario que corramos, no solo que corramos, sino que corramos con paciencia.
Y eso no pasa en la vida cristiana, a nivel de salvación, a nivel ministerial también. Hay pastores, ministros, evangelistas, hay cantores, profetas y hombres que han querido dedicar su talento, su conocimiento a Dios y servir en algún ministerio y están esperando una promoción de parte de Dios. Y tienen tantos años y ven que otros que comenzaron último están delante. Y uno dice, bueno, pero conmigo no hay nada. Parece que Dios se olvidó de mí. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo dijo, en la parte final de su vida y su ministerio, he peleado la batalla y he corrido he acabado la carrera. O sea, he estado firme hasta el final. Porque el que tropieza y se cae y fracasa. Hay que mantenerse firme corriendo esa carrera hasta el final, porque de lo contrario fracasamos. Ahora, la principal razón de la paciencia, la importancia real de la paciencia, es la que considera el apóstol Santiago, aquí en los versículos 7 al 11 del capítulo 5. Tengan paciencia hasta cuándo, hasta la venida del Señor. Le pone fecha o le pone término. O sea, yo no debo tener paciencia hasta que yo quiera. O hasta que fulano o fulana me siga. Para fines de salvación. Yo escuché una vez un predicador, oiga esto, que él dijo, yo no sé si era lamentándose, pero sé que lo dijo. Él dijo, hace 23 años que me entregué a Cristo. Y cuando me entregué a Cristo lo hice porque, porque escuché que Cristo venía pronto. Y todavía no ha venido. Yo dije, varón, es que son dos cosas que pueden venir. Puede venir Cristo y puede tú irte. Cualquiera de las dos cosas para los efectos es lo mismo. Entonces, el apóstol nos habla claro. Hermano, tengan paciencia. No hasta que ustedes se cansen. No hasta que la esposa diga o el esposo diga o la mamá o el papá. No. Hasta la venida del Señor. O sea, yo estoy en la posición de espera. Winning. Yo estoy esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta que suene la trompeta. Estoy cansado de soportar la impertinencia de los impíos. Tiene razón. Estoy cansado de soportar tanta mentira y tanta vacuencia que hablan los políticos. Tiene razón. Estoy cansado de tantos jóvenes malos que no quieren trabajar ni estudiar. Tiene razón. Pero usted no tiene que perder la paciencia por eso. Usted tiene que seguir aguantando. Que mi familia son malas, me atacan. Aguante. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor. Miren ustedes, miren el ejemplo que pone el apóstol. Mira como el labrador, el agricultor, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hay diferentes tipos de frutos. Uno se coge entre meses, otros 6. Así, a uno le conviene una cantidad de agua, pero cuando el agricultor siembra, él depende de la lluvia. Y fíjense como dice aquí, el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con qué? Con paciencia. ¿Hasta cuándo va a esperar él? Él le puede dar una orden a la nube para que vengan con agua. ¿Hasta cuándo la voy a esperar? Traigan agua ya, dándole orden. No. Él tiene que aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y recordamos que paciencia es la virtud que nos permite esperar y mantener el control. Hay algunos que dicen, bueno,
Como no llueve, yo voy a apagarle fuego a esto. Eso no es paciencia. Eso es una capacidad para soportar las dificultades hasta lograr el objetivo. O sea, el agricultor tiene que esperar hasta alcanzar la cosecha. Tiene que hacer lo que pueda y revolver y volver a sembrar hasta lograr su objetivo. Con paciencia. Debe de ser constante. No se puede dejar vencer por el mal o por la dificultad, porque a veces permitimos que la dificultad nos abrume y nos bloquee. Entonces no podemos hacer el trabajo necesario inteligentemente porque perdimos la paciencia. Cuando perdemos la paciencia a veces cometemos errores garrafales que a veces no se pueden reparar. Entonces sigue diciendo, hasta que llegue la lluvia. Versículo 8. Tengan también ustedes paciencia y afirme sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, yo no tengo que estar preguntando todos los días, porque yo no estoy obligado a servirle al Señor. Yo he tomado una decisión inteligente. Yo he hecho un análisis. Yo vi la Biblia, vi el mundo. Oigo a la gente de la calle, del mundo y del pecado, y oigo a la gente de la iglesia hablando, y me convencieron de que la vida que hay en el mundo no puede ser la vida que Dios tiene para nosotros. Entendí que esa vida no es la que me conviene, y que la que me conviene es de acercarme a Dios. Y un día yo dejé de beber ron, de parrandear, de engañar a las mujeres. Un día dejé de coger prestado y no pagar. Me arrepentí de ese tipo de vida que me mantenía en una zozobra en estos días. Yo vi una de esas cosas que ponen en las redes sociales, porque también vemos las redes sociales, porque no somos ciegos. Y no es una cosa de... yo lo que sé es que había una joven, no sé si era su papá, no sé, y pasan algunas mujeres, y parece que él miró. Porque los hombres les gustan mirar mucho los hombres. Los hombres les gustan mirar mucho a la mujer y con los ojos como que se le quieren ir detrás de la mujer. Entonces la muchachita le pregunta al papá, papi, ¿en qué tú te fijas cuando pasa esa guapa muchacha? ¿En qué yo me fijo? Que tu mamá no me esté mirando. Aleluya. Entonces, oh, ese tipo de vida, ese tipo de gente, lo que solo mala paga, los adúlteros tienen problemas. Viven asustados, hermano. Si, si le queda un poquito de hombría todavía, porque hay hombres que ya llegaron a un nivel que no le importa nada de nada. Pero hay hombres que todavía respetan a su esposa. Tienen sus amantes, pero respetan a la esposa, porque ella no ha hecho ningún daño a él a ella. Entonces hay hombres que se cuidan de que la esposa descubra el lío que tienen por ahí. Entonces se empantan de su propia sombra. Igualmente, el malapaga. El malapaga cuando alcanza a ver a quien le debe se esconde. Y de repente esta persona, él está sentado en un restaurante, cenando y llega esa persona y él le da una gana de ir al baño, se empanta. Entonces, ese tipo de vida no es de Dios. Dios quiere la tranquilidad y la paz de nosotros. Entonces llega un momento que uno se cansa de esa vida. Usted, usted use la inteligencia no artificial, sino celestial. Adicional. Use la inteligencia que Dios le dio y usted dice, pero yo estoy haciéndole daño a mi familia, a mis hijos, a mi esposa,
a mi bolsillo, a mi corazón. En una de esas me empanto y hasta tengo un accidente. Yo voy a dejar esta vida de zozobra. Me voy a encaminar a la paz y a la tranquilidad. Y usted deja el mundo y sigue a Cristo. Entonces, con paciencia, nosotros afirmamos nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Primero dijo que debemos de tener paciencia hasta la venida del Señor, y ahora dice que está cerca. Y dice el versículo 9: hermano, no, no quejéis uno con otro para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Oh, gloria. Todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron algún nivel de paciencia. Ellos no vieron nada y hablaron de todo. Usted agarra a Daniel para ese apocalipsis y hay 2000 años y pico. Daniel no sabe lo que escribió, ni el mismo Juan sabe lo que escribió. Todo fue por la inspiración del Espíritu Santo, pero ellos hablaron como que lo habían visto. Y a nosotros nos toca seguir esperando con paciencia. Ellos no se desesperaron. El Señor está cerca, dice Santiago. Él no lo vio venir. Pablo tampoco. Ninguno de los apóstoles vieron a Cristo venir, porque tampoco nosotros lo hemos visto. Y van 20 y pico de años. Entonces, dice aquí, adelantándose al acontecimiento, tomar como ejemplo a los profetas que fueron antes que nosotros. A todos observaban y se dirigían y tenían como meta algo que Dios le había prometido en el futuro, pero que no le llegó necesariamente a todos. Y aquí tenía un pueblo bienaventurado lo que sufren, haber oído de la paciencia de Job y haber visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y dice en 3:9 de Pedro, el Señor no tarda en su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros y no queriendo que ninguno se pierda. O sea, la paciencia no solo la usamos nosotros, la usa Dios. Dios tiene paciencia con nosotros. Ay, hermano, si Dios no tuviera paciencia. Aleluya. Usted sabe la carpeta que algunos de nosotros hemos dado, las veces que hemos desobedecido, las veces que Dios nos llama, nos trae, nos bendice, nos resuelve, pero volvemos para atrás. Hay gente que Dios lo sana y han visto la gloria de Dios, están 2 años y vuelven para atrás. Y el Señor le esperándolo. Eso sí, a veces lo trae a jalones. A veces lo trae a jalones y lo trae ya contra el pavimento, para que entiendan que arriba hay un Dios todopoderoso. Entonces debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia es útil en el hogar, es útil en el matrimonio, es útil en los amigos, es útil en los negocios, es útil en la profesión. Hay gente que no llega a nada porque no tiene paciencia. Ponen un negocio, son unos verdugos, saben hacer su trabajo a la perfección. Yo recuerdo un caso de un periodista que él cuando estudió, él se afanó para hacerlo lo mejor posible y era bueno. Y él iba a un periódico a hacer, bueno, como a tomar práctica y le pagaban como aprendí, pues ya él estaba graduado, le pagaban como aprendí. Entonces un día yo lo encuentro triste y le pregunto qué le pasa y él me cuenta, gente que no sabe la mitad de lo que yo sé, ganan 2 y 3 veces lo que yo hago. Y la palabra que me salió fue esta: paciencia. Cuestión de tiempo. Si tú tienes la capacidad, se va a demostrar. Pero no de ahora para ahorita. Eso es con tiempo. Tú te quedas ahí y tú sigues trabajando. Y los jefes se van a dar cuenta porque te van a estar observando, chequeando. Y llegó a ser el jefe del periódico.
paciencia, el valor de la paciencia. Entonces, en los estudios, en las profesiones, en la vida hogareña y en la vida espiritual, la paciencia es necesaria. En la vida social, la paciencia es necesaria. La gente que no tiene paciencia se pone vieja rápida. Sí, porque es que vive sufriendo y engorruñado siempre. En la práctica, esperar en Dios da mejor resultado que esperar en la gente. Hay muchos que están creyendo en la promesa de la campaña de los políticos, pero le da prega creer en la promesa de Dios. Le cuesta creer en la promesa divina, pero le cree a cualquier que se quede donde que sale debajo de una yagua y se convierte en un líder y comienza a permitir a repartir lo que no es suyo. Entonces nosotros debemos tener paciencia de que el Dios que nos ha prometido la cosa no va a cumplir. Yo creo que todo aquel que ha practicado lo que dice la Biblia y ha puesto su confianza en el Señor, todo, sin excepción, podemos decir lo mismo. Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Ahora, Dios no cumple cuando yo quiero, ni como yo quiero. Porque a veces yo pido algo, pero tengo un modelo en la cabeza. Especialmente yo quiero una muchacha o un muchacho que se quiere casar. Señor, dame mi compañera o mi compañero. Pero en la mente tiene lo que quiere. Y yo quiero que sea así, 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 así. Hasta el tipo de ropa que quiere. Cuando Dios le manda otra cosa, cree que Dios no escuchó. Lo que pasa es que lo que tú estás pidiendo no sirve. Y lo que yo te estoy dando es lo que sirve. Aleluya. ¿Cuánta gente ha fracasado por desesperarse? Por no esperar que Dios ejecute. Porque si Dios lo quiere hacer en 2 años, usted quiere que lo haga en 2 meses. Y así no es. Hermanos fracasados y pastores que han fracasado. Voy a hacer un templo en 2 años. Y Dios se lo va a resolver en 5. Pero Él lo quiere en 2 años. Bueno, endeudate a lo que te dé la gana. Acepta todo lo que te traigan y te va a llevar un tremendo lío. Dios lo hace a su tiempo, en su forma. Eso no falla, pero hay que conocer a Dios. Hay que tener alguna experiencia con Dios para ser capaz de esperar en Dios. El que no conoce a Dios no espera en Dios. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Trate de tener una experiencia con Dios. Trate usted de conocerlo un poquito a Dios. ¿Cómo? Entregándole tu vida, acercándote a Él, adorándole, glorificándole, orando, hablando con Él, leyendo la Biblia, aprendiendo de Él, conociéndolo a Él. Tu fe y tu paciencia se aumentará. Porque cuando uno conoce a Dios, descubre en nada es, que nada existe que Él no puedas hacer. Cuando uno conoce a Dios, sabe que Dios no rechaza a nadie. Lo que pasa es que Dios tiene un orden. Dios tiene sus prioridades. Y hay cosas que nosotros no conocemos. Y queremos que Dios nos resuelva. Y si Dios resuelve en la forma que yo quiero, me hace un daño. Pero cuando Dios lo hace en su tiempo, en su forma, todo sale de bendición. Y de esos testimonios y de esos ejemplos se pueden hacer muchos libros. Pero la gente no aprende. Hay que acercarse a Dios. Yo les recomiendo que se acerque un poquito a Dios. Conozca un poco de cómo Dios funciona, qué es lo que Dios quiere, para que aprenda a esperar en Él. Y termino con el versículo 5 del Salmo 37. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él lo hará. Aleluya. Oh, gloria.
Espera en Él y Él hará paciencia. Ojalá que todo el que me esté escuchando en esta hora, antes de acostarse, hable con Dios y le pida paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, aumentame la paciencia. Aumentame la dosis de paciencia que yo poseo para yo ser feliz y esperarte hasta el día que tú vengas. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre, te damos en esta maravillosa hora. Porque he sido he predicado tu palabra conforme, conforme a su voluntad. Dios le bendiga y Dios le guarde. Les saluda a su hermano evangelista Ángel Leiva desde la República Dominicana para el mundo. Nos encontramos por YouTube, Facebook, Instagram, TikTok como Evangelista Ángel Leiva Oficial. Como siempre digo, Shalom, Emmanuel, Dios con vosotros.